Bien, en esta segunda parte y final del video, que corresponde al tercer paso del ejercicio, vamos a partir de este punto. La imagen está completamente trabajada con acuarelas, todas sus áreas de luces y de sombras, y entonces vamos ahora a pasar al paso final, que es regresar al rapidógrafo para establecer unos rayados que nos permitan profundizar un poco más las diferencias entre luces y sombras, de alguna manera añadir detalles y también pues crear una textura distinta, una textura nueva. Para esto el mapa a seguir es el que habíamos trazado con la acuarela anteriormente, el que ya se esbozó con acuarela, es decir, las áreas de luces y sombras, y la metodología es colocar líneas, sobre todo paralelas, pero líneas no tan rebuscadas, sino un poquito más sueltas, más relajadas, que van a reforzar el volumen porque estas líneas van a comportarse de acuerdo a las áreas de luces y sombras. Por ejemplo, un comportamiento sería que las líneas sean bastante pegadas entre sí, donde el área es muy oscura, y se hagan un poco más separadas, donde el área es muy clara. Y el otro comportamiento importante del que habíamos hablado antes es que comiencen oscuras las líneas, que comiencen fuertes donde hay zonas oscuras, pero si llega a una zona clara, la línea se va soltando un poco para que acabe con un trazo delgado y se funda con esa área clara. Entonces vamos a pasar aquí en cámara rápida este material y voy a irles contando un poco cómo voy desarrollando cada parte del proceso. Observen, por ejemplo, en el cabello cómo voy a trazar en favor de lo que serían las líneas del cabello, que aunque no sean visibles es la manera coherente, porque al llegar a la luz sí se fragmentan en esta misma dirección. O sea, son líneas paralelas también, pero que siguen la curvatura del cabello. Bien, ahí pueden ver cómo se va haciendo más oscura en la parte baja y se van soltando las líneas hacia arriba. Y también observen cómo va ganando en contraste nuestro retrato con este último paso del trabajo con rapidógrafos. En esta zona hacemos exactamente lo mismo que en el área anterior, porque son zonas muy similares. Vean que las líneas son bastante relajadas, no son líneas tan rigurosas. Sobre todo porque es una parte del trabajo que ya podemos hacer bastante rápido debido a que tenemos un mapa muy claro de luces y sombras establecido con la acuarela. Aquí en esta zona sí voy leyendo un poco más los volúmenes y variando la dirección de las líneas, siempre tratando de que hayan conjuntos de líneas paralelas, ya sean curvas o rectas como veremos más adelante, pero es importante la idea de la línea paralela para crear rellenos que se sientan uniformes. Bien, habiendo acabado ahí, vamos a pasar ahora a otro de los métodos que aplicaremos, que es trabajar todas las zonas grandes de sombra, las más grandes, con líneas paralelas, y yo decidí hacerlas por el sentido vertical, o sea, líneas verticales. Pero miren que son líneas un poco discontinuas, sueltas. En la zona donde llega la sombra debajo de la barbilla las estoy haciendo un poquito más oscuras porque en esa área hay más sombra, pero cuando pasan por zonas un poquito más iluminadas, entonces trato de que sea una línea discontinua. Y también miren que son líneas más separadas que las que hice en el cabello, precisamente porque el área es más clara. Es básicamente seguir como la metodología de la acuarela, pero ahora en lugar de 3 tonos tenemos 3 tipos de separación entre líneas. Hasta ahora hemos aplicado solamente dos, unas muy juntas en el cabello y estas más separadas en las sombras generales, pero luego vamos a hacer un poco de variaciones, es decir, por ejemplo acá las hago más pegaditas de nuevo porque es sombra, pero tal vez no tan pegadas como estas que hice en la comisura de los labios. Es decir, mientras más sombra tengamos, más juntas hacemos las líneas, y en la medida en que se va convirtiendo esa área en una zona más iluminada, pues se van separando las líneas. También observen que voy haciendo como pequeños gestos, pequeños detallitos, trazos muy sueltos que simplemente le tributan a detalles, es decir, concretan detalles como acá en los labios. Y por acá, por esta zona, sigo de la misma manera, voy trabajando con las paralelas como mismo las trabajé en el cuello. Y miren que voy soltando el trazo para que cuando llegue a la luz llegue siendo una línea bastante delgada.
En estas zonas bien claritas se pueden colocar algunos gestos también, algunos pequeños detalles. Y la nariz, como es un área grande, hacemos el mismo trabajo, líneas paralelas. Solo que no tan separadas como en la mejilla porque ahí la sombra es un poco más oscura. Y ahora vamos a poner el trabajo en los ojos en cámara lenta. Esto lo coloco en cámara lenta para que puedan ver cómo voy precisando con cada detalle, con cada trazo, la misma información que ya teníamos establecida con la acuarela. Observen ahí cómo las junto mucho en esa parte oscura del ojo, cómo siguen siendo predominantemente verticales las líneas, excepto las que exijan, como la sombra de las pestañas, pues tener cierta inclinación. Y a veces son pequeños punticos para entrar ahí en los detalles y poder mantener la luz, o sea, sin que tapemos las luces que se crean en las pestañas. Estas zonas que son más claritas, miren que de nuevo las tracé con unos gestos ahí muy sueltos, como pequeñas líneas. Yo creo que este es un ejercicio también que permite como soltarse y divertirse un poco en esta parte del rapidógrafo, por lo que les decía antes, porque la mayor parte de la información imprescindible ya está establecida con la acuarela. Y en eso consiste un poco la magia de este ejercicio, que es con una combinación de técnicas donde una posibilita que la otra se haga más fácil. Es decir, la acuarela hace posible que el trabajo con rapidógrafo no necesite ser tan exhaustivo, tan riguroso. Miren acá cómo vuelvo a las líneas paralelas en esa zona alta del ojo, encima de los párpados, porque igual es un área grande. Y repito, las áreas grandes del rostro las trabajo con verticales paralelas. Y eso lo voy conectando con otras, por ejemplo acá en las cejas, para que con otras que tienen diferente dirección, un poco inclinadas, para que se entienda que es una ceja, porque de lo contrario sería como un poco rígido, ¿no? Entonces no hay problema con que algunas líneas se crucen o se superpongan o entren en direcciones distintas, siempre y cuando sea en favor de establecer detalles de las áreas. Vean acá que empiezo más metódico, voy a empezar por las líneas verticales de nuevo, y cuando complete el área de líneas verticales, entonces sí comienzo a mirar como detalles. Ok, acá regresamos a esta zona y vean, en estas líneas, por ejemplo, encima de los párpados hay algunas horizontales y otras verticales. La horizontal es la que va a encontrarse con la zona de luz, para que no se sienta que hay demasiados trazos ahí. Y en las cejas volvemos y hacemos lo mismo. Ahora vamos cambiando un poquito la dirección para que dé la sensación de que es digamos, los pelos, los cabellos de la ceja. Es decir, esto es una mezcla entre algo muy estructurado con las líneas paralelas y también unas líneas sueltas que le tributan a los detalles, que le añaden detalles a la imagen. Fíjense bien acá en esta parte donde entro ya a la oscuridad, cómo voy haciendo las líneas bien juntas. Por ejemplo, aquí hice unos tracitos verticales para el párpado en la parte alta, pero todos muy pegados, muy juntos, para que creen una sensación de sombra muy fuerte ahí. Y voy a hacer más o menos lo mismo debajo, pero variando un poco la dirección para que esté en favor del volumen del párpado inferior. Ahí, como pueden ver, conecté eso con la sombra y miren, ya de una vez al hacer este trazo todo ahí se integra. Y finalmente hay que crear la parte más oscura, entonces ahora sí hacemos líneas muy pegaditas, preservando con mucho cuidado el área de luz que tienen las pestañas. Ahí es importante no tapar esas luces que logramos preservar con la acuarela. Y finalmente quiero que en esta parte de cámara lenta vean estos gestos que les decía, cómo vengo a las zonas de luz, y como mismo antes creé unas manchitas muy claras, ahora hago unos trazos muy pequeños y muy sueltos que no van a notarse demasiado, pero que hacen al mismo tiempo que las áreas se sientan relacionadas, porque si hay líneas en las sombras, pues lo coherente es que hayan algunas pequeñas líneas también en las zonas de luz. Vean acá cómo entro también, donde ya hice el rayado vertical, y entro con unas líneas en otras direcciones, simplemente para añadir detalles, para hacer variaciones, para que se sienta que hay algunas partes que están un poco más sombreadas que otras, etc.
Y también es interesante notar cómo, a pesar de cambiar las líneas de dirección y de que algunas se crucen, no se siente desorden, porque, repito, ya había un orden establecido con la acuarela. Y eso es lo que hace posible que el trabajo se relaje un poquito en esta parte del rapidógrafo. Y bien, voy a seguir ahora simplemente colocando detalles con esta misma metodología hasta que yo considere que el trabajo está terminado. Vean cómo coloqué también unas líneas sueltas ahí en la zona muy iluminada encima del pecho. Y finalmente, pues trabajar con el mismo método también las telas. Y líneas muy juntas en la sombra, en diferentes direcciones, para que la trama cree oscuridad. Y otras mucho más sueltas en el resto de los pliegues de la tela. También miren que voy alternando con algunas verticales para que vuelva y recuerde que arriba hay una sombra con el mismo tipo de trabajo. Es decir, es importante relacionar las áreas, no porque esto tenga como una connotación diferente que es tela y no piel, no necesariamente hay que trabajarlo diferente. Es posible colocar estas líneas verticales que conectan esa zona con el resto de las áreas de sombra que tenemos más arriba. Y bien, coloco algunos detalles finales y así queda terminado nuestro trabajo. Observen que es una forma de trabajar muy armónica, al mismo tiempo suelta, es decir, de trazos bien frescos, bien libres, pero que a mí me resulta muy bella. O sea, creo que los resultados, el acabado es bastante interesante visualmente y tiene todo un despliegue técnico, no tan riguroso, pero sí con unos efectos muy bellos a la vista.